Queridos amigos, gracias por estar aquí en esta actividad que tenemos cada viernes, viernes íntimo. Un momento en el que doy mis opiniones y quizá algunas reflexiones sobre temas que me hacen ustedes alguna pregunta y que en ocasiones tengo opiniones al respecto. Hoy trato de no abrir el libro de Curso de Milagros porque para eso tenemos lunes, martes y jueves. Pero si hay alguna pregunta que haya de un curso de milagros, la pueden hacer y veré si de memoria puedo recordar algunos pasajes y compartir alguna experiencia. Saludos a los que ya se conectan. Tenemos a Luz Dari, Victoria también, Victoria Olivero, gracias por estar aquí. Hay una pregunta que me dejó mi querido amigo Carlos Mario. Vamos a empezar escuchándola y luego les doy algunos anuncios, algunas sorpresas. Carlos Mario. Hola, Jesús fue de Jerusalén o de dónde fue. Algunos dicen de Belén, otros de Jerusalén, otros de Galilea. ¿Cuál es la verdad? ¿Yucum es universal para todos en el planeta o solo para algunos? Bueno, querido amigo, hasta donde yo tengo entendido, de acuerdo también a lo que los mismos escritos bíblicos dice, Jesús nació en Belén. Esto lo puedes ver en el Evangelio de Mateo y de Lucas también, ahí aparece. Ese es su lugar de nacimiento. Sin embargo, él crece en Nazaret, o sea, no se quedó radicando en Belén, sino que gran parte, por lo menos de lo que se sabe de su adolescencia, de su juventud, la pasó en Nazaret, que pertenece a Galilea. Por eso es que le llamaron Jesús de Nazaret, o como anteriormente se nombraba Jesús Nazareno. Nazareno es una forma de decir de Nazaret, así como María de Magdala era María Magdalena. Era una manera de reconocer a la gente por su nombre y también por la ciudad en la que radica. Pero finalmente Jesús muere en Jerusalén. Jerusalén es el sitio donde tienes la última parte Jesús de su vida. Es justo donde lo condenan, lo juzgan, lo condenan, lo crucifican en Jerusalén. Estas ciudades no están tan cercanas. Belén, Nazaret, Jerusalén, aunque pertenecía a todo eso al mundo palestino de hace hace 2000 años aproximadamente. Así que con esto podemos ver que en realidad Jesús estuvo en los tres lugares. Corresponde que podamos entender que no son lugares distintos, sino que estuvo en los tres lugares porque en diferentes épocas de su vida, pues, le tocó estar en esos sitios. No se quedó en uno solo. Ahora, cuando me preguntas que si el curso de milagros es para todos, pues yo diría para todos los que quieren encontrar la paz bajo un sistema que les pueda hacer sentido en cuanto a la parte del entrenamiento mental. Es universal en el sentido de que se puede aplicar, cualquiera lo puede aplicar, pero también hay que recordar que no todo mundo lo quiere usar como una forma, un método para llegar a esa paz. Habrá otros que encuentren esa paz a través de alguna otra vertiente, como puede ser quizá el budismo, tal vez yoga, quizá indagación, mindfulness. Pueden haber muchísimas otras opciones, pero los que se deciden por curso de milagros pues tienen un sistema, un camino muy específico para lograr esta experiencia de paz. Eso es lo que te puedo decir al respecto, querido amigo. ¿Tú qué opinas? Déjame aquí tus comentarios. Bien, en un momento más les voy a dar algunos anuncios. Así que vamos a seguir con las preguntas que vayan llegando. Me parece que no hay tantas. Luz Dari tiene una pregunta, vamos a escuchar. Luz Deri Valencia, Mosito, buenas tardes. ¿A quién ves cuando prestas una ayuda, ya que el cuerpo es una ilusión? A mí mismo. Me veo a mí mismo ofreciéndome y dando ayuda. No a nivel del cuerpo, sino a nivel de la mente. Es decir, como una relación que no está limitada por las condiciones físicas. Me veo a mí mismo ayudándome. Me veo a mí mismo dándome ayuda. Me veo a mí mismo
ofreciéndome una palabra de aliento, ofreciéndome un consejo. Y obviamente eso desde la visión del curso de milagros implica que la separación no existe, sino más bien el reconocimiento de que somos un mismo ser a nivel espiritual. Así que es muy simple. Me presto ayuda a mí mismo en todo momento, pero no desde un ámbito individual. Mí mismo como concepto integral. Soy el que se ayuda, soy la petición de amor, soy la oportunidad de dar amor. Siempre me veo a mí mismo, querida Luz Dari. ¿Y tú? ¿Tú cómo lo ves? Saludos a Caro también, que está por aquí. Y comenzamos a dar algunos anuncios. Miren, mañana vamos a tener el primer día de la lectura de las meditaciones de Marco Aurelio, que es un proyecto nuevo que voy a sacar en este canal, pero que también voy a involucrar a mi segundo canal. Bueno, no es segundo, ya es como el octavo canal, que se llama Perceptalia. En ese canal de Perceptalia voy a estar subiendo constantemente las ediciones de los en vivos que haga algunos sábados sobre la lectura y estudio de la filosofía. Quiero leer 100 libros de filosofía con todos los milagronautas que me acompañen. Como saben, yo no soy filósofo, soy ingeniero, pero quiero aplicar mi propósito de aprendizaje en la filosofía. Quiero utilizar las técnicas que como ingeniero he tenido durante muchos años. Utilizaré la inteligencia artificial, la búsqueda en fuentes y sobre todo la propia comprensión lógica que tengo como ingeniero para estudiar filosofía. Filosofía principalmente occidental. Comenzaré con el estudio de los estoicos, específicamente con el emperador Marco Aurelio, que tiene un libro llamado Meditaciones, que es el más famoso. Así que si el día de mañana quieres aprender un poco de los estoicos junto conmigo, te invito a que te conectes libremente en este canal, Explorando un Curso de Milagros, en punto de las 8 de la mañana, hora local de la Ciudad de México. Mañana es 12 de abril 2025, así que vamos a empezar. Mañana pueden estar conmigo. Voy a poner en la pantalla el libro de Marco Aurelio, voy a leerlo, voy a hacer algunas reflexiones, preguntas y quizá de alguna forma trataré de llegar a conclusiones. Como no soy experto en filosofía, sino que soy un aprendiz, voy a utilizar todo lo que esté a mi alcance para comprender de la mejor manera. Trataré de ir siempre a la fuente antes de ver algún otro video de YouTube que me explique las cosas. Primeramente a la fuente y hacer algún tipo de reflexión. Una vez que el día de mañana termine, voy a editar el video que se grabó, porque seguramente va a ser como 90 minutos, y voy a dejar las partes más importantes para mi canal que se llama Perceptalia. Allí va a estar el día 1 de las meditaciones de Marco Aurelio, pero editado, cortito, para los que lo quieran ver en editado y que no se puedan conectar mañana en vivo. Mañana en vivo, pues obviamente tendremos muchos espacios. Yo haré varias preguntas, reflexiones, voy a leer, o sea, se extiende muchísimo el video. Pero en Perceptalia voy a tener ya los resúmenes de todo el estudio que esté haciendo, así que los invito también a que se suscriban a ese canal que se llama Percept. Bien, tengo más anuncios que darles, pero en un momento más se los comunico. Escuchemos ahora la pregunta que nos hace Montserrat. ¿Qué nos dice? Montserrat Cecilia Hernández Cortés, ¿cuándo leíste que la percepción es su decisión que pensaste? Cuando leí que la percepción, de acuerdo al curso de milagros, es algo que yo decidí, me surgieron muchas dudas. ¿Por qué decidiría algo que percibo y que no me gusta? Generalmente vamos siempre a ese punto, sobre lo que no te gusta. A veces lo que te gusta pasa por alto, no lo cuestionas. Pero lo que no te gusta es lo que inmediatamente salta a tu atención. Y lo primero que pensé es cómo es posible que yo haya decidido algo que percibo. Entendí en ese momento como percepción lo que veo.
pero no había logrado entender que la percepción también es la interpretación. Yo decido cómo interpreto, por eso lo veo. Eso es lo que me ayudó, Montserrat. Yo decido que estoy interpretando que algo puede ser dañino para mi paz o que algo puede ser facilitado para mi paz. Yo decido eso. Y cuando aprendí un poco más acerca de lo que significa la decisión como un aspecto de la mente, entonces comencé a probar constantemente cómo decidir. Recuerdo que en ese momento fui en muchas ocasiones a revisar el capítulo 30 en la sección que dice reglas para tomar decisiones, porque fue donde descubrí que mi mente tiene el poder para interpretar y que esa interpretación me produce a mí una sensación. Ya no me sentía completamente desvalido, sino que ahora tenía el poder de decidir y tenía que entrenarme para saber cómo decidir. Tuve la tentación de juzgar todo lo que había decidido anteriormente, pero luego pensé, ya no importa lo que decidí, importa lo que decido en este momento. Y entonces ocurrió el milagro, porque empecé a decidir ver todo desde el amor, desde el perdón, desde la alegría, desde el aprendizaje, desde el servicio y la ayuda. Y mi vida cambió completamente. Hasta este momento, una de las cosas que más valoro dentro del aprendizaje de un curso de milagros es saber que puedo decidir. Para mí es la piedra fundamental en la que está cimentado todo el sistema del curso de milagros. Tengo el poder de decidir y si me equivoqué en la decisión, no importa, puedo volver a decidir. ¿Qué te parece, querida Montserrat? ¿Tú qué opinas al respecto? Dice Luz Dari que ella va a estar. Qué bueno, querida amiga, gracias por estar aquí. Desaprendizaje. ¿Cómo te va? Me dice. ¿Qué opinas de la película de Mel Gibson? Y ahora la nueva que saldrá de la resurrección de Cristo. ¿Qué opinas de Semana Santa? ¿Te gusta o te da lo mismo? ¿Qué opinas? Bueno, son varias preguntas. Vamos a empezar primero con la de Mel Gibson. ¿Qué nos dice? Escuchemos. Desaprendizaje. ¿Qué opinas de la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, y ahora la nueva que saldrá, La Resurrección de Cristo? Me parece una película muy cuidada en los aspectos relacionados con idiomas, vestuario, actuación. No puedo decir que exactitud histórica, pero por lo menos sí hay un mensaje que Mel Gibson quiere transmitir, ¿no? Todo director en una película está diciendo algo con su película. Y él, como cristiano declarado, pues le pareció muy importante hacer esta película para aportar dentro de todas las películas que se han hecho acerca de estos últimos días de Jesucristo, una visión quizá más cruel en ciertos sentidos, tratando de acercarse un poco más a lo que Jesús pudo haber vivido, pero también cuidando algunos otros detalles como la parte de los idiomas. Se escucha latín, se escucha arameo, creo que se escucha una parte de griego también. Y menciono esto porque a mí me gustan los idiomas, aunque no soy bueno hablándolos. Desde pequeño siempre me ha llamado la atención que haya tantos idiomas en la humanidad. Cuando entré a la juventud y comencé a leer los libros de Tolkien, El Señor de los Anillos, y los otros que también, bueno, los demás libros que están sobre esto como Silmarillion, las cartas de Númenor y toda la mitología de Tolkien, descubrí que él había sido lingüista y que también inventó un lenguaje, y cómo su lenguaje élfico, el lenguaje de los enanos, el lenguaje de los hombres, todo eso, esos lenguajes moldeaban la cultura que él estaba expresando a nivel literario. Así que ese tipo de aspectos del idioma, de los lenguajes, me ha llamado la atención. Y cuando vi esa película de Mel Gibson, me llamó muchísimo la atención que él estuviera
replicando la manera en la que se hablaba en aquel entonces, porque seguramente en la Palestina de aquella época pues había muchos idiomas. Quizá la lengua franca era el latín, un latín que por todo el Imperio Romano se comenzaba a hablar un poco más al vulgo, más vulgar, y la lengua un poco más docta sería el griego, como imperio. Pero a nivel ya más local dentro de Palestina, pues sí tendríamos estos idiomas que llegan del hebreo y se convierten en arameo. El arameo pues era una visión mucho más, digamos, vulgar de lo que es el hebreo. El hebreo es más formal, el arameo es como una pequeña divergencia de lo que es el idioma hebreo. Y eso a mí me gustó muchísimo. Me gustó que él metiera este tipo de enfoque, porque es una dedicación, ¿no? No solamente es una película que te pusiera actores que fueran estadounidenses, sino que él buscó también en el reparto actores de diferentes culturas para tratar de asemejar, por lo menos en la visión que él tiene, de lo que pasó en aquella época. Es decir, él trató de ir a lo que él se imagina que fue lo más real posible. Y cuidó esos detalles, entonces a mí me gustó bastante. Obviamente el hecho de la parte en donde hay toda la violencia ejercida, pues puede ser algo impactante. Me impactó mucho en aquella época. Después volví a ver la película y realmente no me ha impactado ya tanto como aquel entonces cuando se estrenó. Pero me doy cuenta que al final esas películas o esta película, esta propuesta de Mel Gibson ha sido a veces bien recibida por la crítica y en otras ocasiones criticada en un término porque parece ser que ha propiciado que se vea todo el dolor de Jesús en aquellas épocas. Pero pues al final también ha sido un mensaje que año tras año se mantiene dentro de lo que es la religión católica. Aunque el catolicismo dice que lo más importante de la vida de Jesús es su resurrección, pues tenemos más enfoque religioso y católico sobre su crucifixión, sobre los últimos días. Parece que es lo que más llama la atención. Así que la próxima película, que es La Resurrección de Cristo, pues veremos qué tal está. Si él quiere hacer películas, pues adelante, ¿no? Cada quien tiene esta libertad y sobre todo este director que pues ha tenido sus enfoques muy particulares en las películas. Así que esa es mi opinión al respecto de la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. ¿Ustedes ya la vieron? Yo me imagino que sí, fue muy popular, muy popular. Si ya la vieron, ¿qué fue lo que más les gustó o qué más les ha impactado de esa película? ¿La verán la próxima semana? Déjenlo aquí en los comentarios. Bien, tenemos otra pregunta. Escuchemos. Desaprendizaje, ¿qué opinas de Semana Santa? ¿Te gusta o te da lo mismo? Nuevo. Vean, la Semana Santa pues es un ritual que corresponde específicamente al mundo cristiano y católico. Un budista pues no tendrá ningún tipo de interés en la Semana Santa, o tal vez un agnóstico. Esta es una no es celebración, pero sí es una remembranza de un punto muy importante para el mundo cristiano, que es esta transición de Jesús como el Hijo de Dios entre la carne y el espíritu, entre el mensaje de salvación y el que venía de pecado, y para el mundo católico y cristiano ha sido relevante, importantísimo. Actualmente, para mí no es un ritual que siga, porque tiene muchos años que yo no asisto a rituales católicos ni cristianos. Yo no soy católico. No tengo una religión, no me identifico con ninguna religión. Llevo más de 20 años sin ser partícipe de una religión. Puedo acompañar a familiares y amigos, claro, pero yo no la practico. Por lo tanto, solamente puedo recordar cuando era católico y cristiano.
cuando era de alguna manera más dedicado, porque cuando yo era adolescente participaba en un grupo religioso. A la edad de 14, 15 años, yo me dedicaba a tocar la guitarra para un grupo en la iglesia cercana a donde en aquella época vivía. Tocaba la guitarra en un grupo que hacíamos alabanza a Dios. Entonces en todas las misas estábamos tocando la guitarra, la bandurria, la mandolina, la pandereta, el contrabajo, el acordeón, la estudiantina, pero aplicada dentro de las iglesias. Entonces recuerdo que cuando llegaba esta época de Semana Santa, básicamente todo el día, todos los días santos, jueves, viernes, sábado, domingo, estábamos agenda completa. Desde temprano estábamos cantando, apoyando al sacerdote para las misas que tenía que dar, las Eucaristías. Entonces, después de estar tantos años en esa parte, pues obviamente vas escuchando, te vas dando cuenta de todo lo que representa este ritual para la Iglesia Católica. Toda la preparación que comienza desde el domingo, este domingo comenzaría, Domingo de Ramos, la lectura que se hace constantemente de la llegada de Jesús según la Biblia, a través de las palmas y los ramos que la gente en Jerusalén empieza a ofrecerle a Jesús, que llega en un burrito. La gente le gusta que Jesús llega ahí a Jerusalén para pasar su última semana. Y bueno, este Domingo de Ramos entonces representaba para mí el hecho de empezar a hacer actos de contrición, porque en aquella época practicaba mucho la iglesia, el catolicismo en la iglesia, muchísimo. Hacía mi confesión con el sacerdote, hacía mis actos de penitencia también. De hecho, tenía mucha inclinación para ser sacerdote. Yo quería en algún momento convertirme en sacerdote. Entonces era un tema que yo me lo tomaba muy en serio. Me gustaba muchísimo. Yo esperaba que llegara la Semana Santa porque era, como dicen los sacerdotes, la semana mayor, la más importante de toda la época del año. Era lo más importante para mí, mucho más importante que la Navidad o el nacimiento de Jesús. Pero después de varios años, después de varias situaciones que fueron pasándome y de estar buscando respuestas, no las encontré en la Iglesia Católica. Me acerqué a muchos sacerdotes a preguntar, no encontraba respuestas. Llegó una época de rebeldía en la que comencé a separarme de la iglesia, a darme cuenta que no había nada allí que pudiera contestar mi inquietud, mis preguntas, tan solo una forma de no preguntes, son los misterios de Dios. Así que a partir de ahí yo me desconecto de la Iglesia Católica, probablemente tenía unos 20 años, y es cuando cuando me da lo mismo la Semana Santa, cuando no le doy ningún tipo de enfoque ni de aplicación. Cuando por un lado comienzo a criticar y decir que es básicamente una apología al sufrimiento, al dolor del máximo representante de esa iglesia, y que puede incluso hasta ser una burla, porque yo veo en mi país y en muchos países de Latinoamérica la representación que a veces es una burla a esos últimos días. Es decir, actores que representan a Jesucristo o a los romanos o quizá a los apóstoles, actores. Pero me tocó ver actores borrachos ejecutando ahí el drama del Vía Crucis, y yo no entendía cómo alguien podría hacer esto. Yo me lo tomaba tan en serio que definitivamente me ofendía que hicieran ese tipo de... Pues era como juego. Trataba de defender siempre el punto de la visión católica. Después, cuando me empiezo a separar más, no le doy tanta importancia. Ya no hay tanta importancia a ese aspecto, y pues me entero de todo lo que se hace en esos días, pero no le presto más información. Hasta que llegó un curso de milagros en el año 2009, y con el curso de milagros empiezo a ver un enfoque nuevo de la Semana Santa. Lo veo no como un ritual,
sino más bien como el pretexto para practicar el perdón. Y vuelvo a retomar el enfoque de la Semana Santa, pero desde la visión de la paz y de la libertad, desde la visión de dejar atrás el sacrificio para aceptar el perdón, con la azucena blanca de perdón como una representación de ofrecer a tu hermano una visión renovadora. Me gusta el curso de milagros que plantea estos símbolos como la azucena blanca o la corona de espinas. Dos aspectos que podemos ver en la Biblia, pero que el curso los utiliza para poder hacerte una reflexión acerca de tus propios juicios o del milagro que das. Si das un milagro es porque estás dando la azucena blanca de perdón. Si das un juicio es porque estás poniendo una corona de espinas a tu hermano y también te estás espinando tú. Así que, hoy en día, mi opinión de la Semana Santa es que cada uno podría tomar un simbolismo de ella. Yo lo hago desde la visión del curso de milagros. No estoy interesado como parte de un ritual religioso católico, sino más bien como un recordatorio en el que puedo mantener mi enfoque del perdón. Puedo seguir perdonando. Esa es mi opinión. Que veamos a la Semana Santa, los católicos como ese ritual que también es de contrición, pero los que no, que la vean quizá como una manera de recordar que podemos vernos como hermanos y que no juzguemos sin saber. Porque si viera el tema de la crucifixión de Jesús desde un punto de vista de justicia legal, pues a todas luces es un acto de injusticia porque nunca se determinó realmente que fuera culpable de algo. No podría ser culpable de creerse el Hijo de Dios. Eso no era algo por lo cual tenían que matarle. Los romanos, los que crearon el derecho romano, el derecho actual en las leyes, está afincado en esas leyes de los romanos. Los romanos no tenían ningún motivo para hacerle algún tipo de ajusticiamiento a Jesús. Ninguno. Pilato preguntaba, ¿por qué estás aquí? Los tuyos te entregan a mí, pero no entiendo por qué estás aquí. No has cometido ningún problema, no has tenido ningún problema con la justicia romana. Tus propios te están entregando a mí, porque según dicen que tú eres el Hijo de Dios, pero pues eso no es un delito para la ley romana. Entonces, de todo esto podemos aprender también que a veces hemos llevado a muchos inocentes a la cárcel o a una visión de aparente justicia sin tener toda la información. Podemos sacarle muchísimos puntos al tema de la Semana Santa, más allá de lo religioso que tiene la cristiandad. Podemos verla, como digo, como reflexión sobre lo que representa un hombre que quiso dar un mensaje de amor y que no terminó bien a nivel físico. A nivel espiritual es cierto que Él está con nosotros, como lo dice la cristiandad y quizá el curso de milagros, pero a nivel humano no terminó nada bien. Así que he tenido estas reflexiones durante muchos años, pero ahora me gustaría saber ustedes, queridos amigos, qué opinan sobre la Semana Santa. Déjenlo aquí en los comentarios. Hay un anuncio que les quiero dar, otro proyecto en el que estoy trabajando, pero en un momento se los voy a comentar. Desaprendizaje. ¿Qué opinas de que dicen que hay un libro bíblico que decía que María Magdalena era la mera discípula de Jesús y que ella, al igual que un curso de milagros, no creía en el pecado? No tengo opinión. Es una de las cosas que ya no me importa o no me interesa. No es algo para lo que vaya o tenga la pista y la quiera seguir. Dejó de interesarme mucho la búsqueda de este tipo de descubrimientos, vamos a decirlos así, religiosos. No lo sé, quizá porque como les comenté hace rato, en mi adolescencia fui muy fanático religioso, luego pasé por una rebeldía y luego simplemente por una liberación. No solamente han dicho que hay un nuevo libro de María Magdalena, esto se ha dicho desde hace siglos. O sea, ni siquiera es una noticia nueva, querido amigo. Es una noticia más vieja que el caldo. La verdad, desde los primeros años de la Iglesia
en formación. Ya se hablaba mucho acerca de María Magdalena y sobre todo de la postura de las mujeres dentro del aprendizaje y la enseñanza de esta tal vez aplicación religiosa del cristianismo o de la manera en la que Jesús daba sus enseñanzas. Se ha hablado desde el siglo IV, se hicieron concilios entre los expertos, exégetas en ese momento, estudiosos de las enseñanzas. Todavía no había una Biblia totalmente formada, para determinar cuál iba a ser la función o la representación de la mujer dentro de esta religión. Entonces, como hemos visto, la religión católica no se distingue porque tenga líderes femeninos, pero la visión de la mujer dentro del catolicismo también ha sido relegada en muchos ámbitos. Se ha visto a la mujer básicamente como la compañera del hombre, la que lo apoya, pero el hombre siempre es el protagonista dentro del cristianismo, el hombre. No sabemos si Jesús realmente apoyaba solamente al hombre. Parece que apoyaba tanto a hombre como a mujer, como sería un mensaje espiritual, obviamente, ¿no? Donde los géneros pues no tienen más importancia. Pero la religión y la cristiandad parece que se apoya más la visión del hombre. El hombre como el centro fundamental, la piedra en la que se establece la religión, ¿no? Pedro era hombre. ¿Qué hay, por ejemplo, de las esposas de los apóstoles, de las hijas de los apóstoles, o quizá desde la visión de algunos que quizá Jesús pudiera tener hermanas, o de la visión de Jesús con su madre María? En fin, por eso es que no tengo yo en este momento una opinión, porque como dejé de seguir esa pista hace muchos años, me aburrí, llegó un momento en el que fue para mí aburrido. No tendría hoy en ningún momento alguna postura al respecto. Dudo mucho que la Iglesia Católica en estos tiempos vaya a aceptar algo como la visión de María Magdalena o el impacto de María Magdalena. Tendrían básicamente que tragarse muchas palabras que a lo largo de los años han dicho acerca de lo que es esta figura femenina. Por lo tanto, si María Magdalena fue la mera discípula de Jesús, pues para mí, ¿qué importancia tiene? Pues qué bien, ¿no? Y si no fue, pues qué bien. ¿A quién le podría importar eso? No lo sé, pero entiendo que hay muchas personas que podrán decir, entonces la iglesia nos ha estado mintiendo por años. Que bueno, tampoco hay que tener demasiada inteligencia para darse cuenta de eso, ¿no? Ha habido muchas mentiras, ha habido cosas que no se han dicho, tanto como aciertos en el que la religión cristiana sí ha podido cohesionar ciertos grupos que estaban en guerra. Pues sí, ha habido de todo. Es una religión, tiene su dogma, tiene sus líneas a seguir. Si María Magdalena creía en el pecado o no, tampoco sería algo único. Los gnósticos ya tenían esa visión, no creían en el pecado. Muchos de los grupos de aquella época no creían que realmente hubiera una maldad, sino simplemente una ausencia de bien, que es diferente. El propio San Agustín de Hipona en el siglo IV lo cuestionó también, y él sentía ya el llamado a Dios. San Agustín, obviamente una figura importante dentro del aspecto de la cristiandad, pues él él tenía la duda si el pecado existía por sí mismo o si simplemente era la ausencia del amor, la ausencia de la bondad. Tal vez falta bondad. Así que esta visión de no creer en el pecado también es muy, pero muy vieja, muy vieja. Y es una cuestión filosófica, porque si ves pecado como maldad, ya los presocráticos antes de Sócrates, los griegos, ya se lo cuestionaban también. O sea, no hay en realidad no hay nada nuevo bajo el sol también, si yo quisiera parafrasear un poco a Eclesiastés en la Biblia. Es que no hay nada nuevo bajo el sol, estamos reciclando ideas, chismes viejos. ¿Ya te enteraste que María Magdalena era la mejor? Es un chisme ya más viejo que, no lo sé, que a veces pensamos que es algo que se está abriendo apenas,
pero es viejo porque son ideas que se han planteado desde quizá la época renacentista. No es algo que se descubra, sino que conforme pasan las épocas, volvemos a reciclar el chisme, lo volvemos a tomar, volvemos a hacer otra vez algún tipo de llamado a la reflexión, a la unión, un movimiento, y luego se nos olvida. Pasa otro tiempo y lo volvemos a sacar, y así hemos estado más de casi 2000 años. Entonces, el Evangelio de María Magdalena, como dices, puede ser cierto, no puede, o puede no serlo. Personalmente no tengo problema. Si lo es, qué bueno, y si no, también. Pero tú, desaprendizaje, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? Déjamelo aquí en los comentarios. Montserrat dice: yo tengo problemas de obsesiones de pensamientos y antes me daba miedo saber en qué parte yo decido pensar, qué es, cómo percibo ciertas cosas. En parte por eso conocí un curso de milagros, pero ya sabes, la procrastinación, si es un infierno vivir así, pues vive de otra manera, practicando lo más que puedas. Se puede cambiar eso, querida Monse. Yo viví igual. Así lo que tú estás describiendo, yo lo viví durante, pues sí, como 20 años. Me tardé mucho, pero con el curso de milagros lo pude borrar. Ya no tengo pensamientos obsesivos. Lo logré, pero me dediqué en cuerpo y alma durante un año a la práctica. Vamos a escuchar a Luis. Luis Armando, Mosito, ¿puedes darnos tu percepción, visión personal de los simbolismos y significados de la Semana Santa, y cosas como el sol invicto y lo que podría ser el origen de ello, como es el ciclo agrícola TQM? No estoy tan empapado del tema, querido amigo, porque al final todo ritual se ha nutrido de otros para darle mayor énfasis, impacto. Es como contar una historia, pero poniéndole muchas cosas de tu cosecha para causar impacto. Simplemente el tema de los ramos. El domingo de Ramos, que es el día del 13, ¿no? Este próximo 13 de abril 2025. Domingo de Ramos. Bueno, ¿qué simbolismo hay? La Iglesia Católica le da un simbolismo a los ramos. Estos ramos se van a quemar, vas a hacer ceniza, y el próximo año, cuando es miércoles de ceniza, utilizarás la ceniza de estos ramos que se guardaron durante un año. Se secaron, obviamente, y se quemaron. Ahora, esta ceniza que se le coloca a la gente los miércoles, antes de Pascua, pues le darían al cristiano el compromiso de recogerse durante 40 días, como lo hizo Jesús de acuerdo a la Biblia, para poder reflexionar sobre su propia salvación con Dios, para dejar atrás toda la parte del mundo y llegar a la parte del reino de los cielos. Entonces, la Iglesia Católica ya le dio todo un simbolismo. Lo tiene, que pocos cristianos lo conocen. A mí siempre me ha llamado la atención que si le preguntas a una persona por qué es el miércoles de ceniza y se dice cristiana, pues a veces no lo sabe. Simplemente porque sus padres le llevaban a poner ceniza. Pero considero que es importante que todo aquel que siga una religión sepa todos los simbolismos de su religión. Entonces, si estos símbolos los puso la Iglesia porque llegó a conclusiones, llegó a impacto, el hecho, ¿cómo se te puede ocurrir a ti como una religión quemar los ramos, las palmitas o palmitos que se usaron en una época, guardarlos, quemarlos y luego ponérselo a alguien? ¿Cómo se te ocurre eso? Pues tiene que haber una historia. Es que la ceniza representa también la transmutación entre la maldad y la bondad. O sea, empiezas a adornar la historia. Así es como se generan los mitos, obviamente los rituales, a través de significados y simbolismos. ¿Cómo llegamos a la parte en la que todos los viernes de Cuaresma, antes de llegar la Pascua, deberíamos evitar comer carne? Pero algunos ayunan y algunos otros
llevan esto a un punto en el que definitivamente todo el día, todo el viernes, se la pasan en oración. ¿Cómo se llegó a ese punto? Se llegó porque detrás hay simbología que mantiene vivo un enfoque de cada año, que no se pierda. Es estar llamando la atención de los fieles para que no se les olvide que son días importantes dentro de su propia religión. Entonces, estos símbolos, ahora yo los puedo tomar y podría significarlos de otra manera, que es lo que he comentado con el curso de milagros. Eso es lo que hace el curso de milagros, no en todo el símbolo de la Semana Santa, pero sí en algunos puntos importantes, como el Domingo de Ramos. Si hay un tema dentro del curso que habla del Domingo de Ramos, las azucenas blancas de perdón, la corona de espinas, la crucifixión y la resurrección. Obviamente esos 5 elementos están en el curso de milagros, pero con otro simbolismo, con otro tipo de significado, que está totalmente enfocado hacia la liberación del miedo y del sacrificio. En la cristiandad, Jesús se sacrifica por los pecados de la humanidad. En el curso de milagros no hay sacrificio y Jesús no tendría necesidad de eso, pero sí tenemos necesidad de perdón. Entonces, aunque en la cristiandad el perdón es importante, no es relevante como lo es en el curso de milagros. En la cristiandad necesitas seguir rituales que te lleven también a mostrar tu compromiso con la Iglesia Católica. Pero en el caso del curso de milagros, pues es mucho más abierto en ese sentido, porque los rituales no son necesarios, pero sí el cambio de pensamiento. Dice por aquí Luis Armando, el cristianismo tiene procedimientos, rituales que ya había antes en Egipto y y antes en los antiguos hebreos. Según los registros históricos, pasó como aquí en América. Sí, es lo que te digo. Si tú quisieras rastrear el ritual, el ritual comenzó con un evento histórico, entre comillas. La Semana Santa comienza con un evento histórico bíblico. Jesús llegando a Jerusalén y al siguiente domingo Jesús muerto. Impacto total. Ahí empezó. Ahora, ¿cómo nutres? Puedes nutrirlo con mitología griega, romana, si quieres, sumeria, egipcia, lo que tengas a tu alcance. ¿Ha sido nutrida así? Seguramente. Claro. Pero, ¿tendrá algún sentido saber eso? Para muchas personas sí. Muchos quisieran saber exactamente por qué los ramos. ¿Será que le copiaron a los egipcios? ¿O será que, así como vieron, por ejemplo, los fenicios se ponían ceniza en la frente? ¿Será que entonces el catolicismo copió eso? Pues seguramente. Pero a un católico no le va a interesar eso, porque en este sentido se parece mucho a las modas que tenemos con la ropa, querido Luis Armando. Si yo te digo, ¿por qué te vistes de la forma en que te vistes? ¿Por qué lo haces? Por moda, comodidad, formalismo, pero la ropa que vistes está influenciada de otras culturas. No te vistes como lo hacían los ancestros. No te vistes como lo haría un hombre del siglo XIV. No te vistes así. Por eso estos rituales son como la ropa, igual. Dependiendo la época, los vas manteniendo. Por ejemplo, la ropa de algodón no se creó en esta época, sino que ha tenido diferentes procesos a lo largo de la historia para que la podamos utilizar con este material, poliéster, algodón, algunas otras cosas sintéticas que le podemos poner a la ropa, pero hay una base. No nos interesa saber si nuestras remeras, playeras, camisetas se parecían a los egipcios, ¿o sí? No, tú la vas a usar. Te queda como dato cultural saber que los egipcios quizás se vestían como tú lo haces hoy, o al revés, tú te vistes como los egipcios en una versión más colorida, tal vez.
pero no por eso vas a dejar de utilizar tu ropa. O quizá ni siquiera es relevante. Entonces, estos datos, por ejemplo, de que los símbolos que están dentro de el cristianismo, sus rituales, vienen de otros lugares, pues puede ser interesante para History Channel, para esos canales de misterio, pero honestamente es como entretenimiento nada más. Yo no le vería ningún aporte histórico o antropológico, no lo sé, a menos que haya una persona que le guste demasiado el tema. Pero al final no le vería mucho enfoque, dice Luis Armando. Bueno, en la Biblia católica cristiana menciona a Horus textual en una deidad griega, evidentemente se fue reciclando de los griegos. Y los griegos de los fenicios, porque los griegos también tuvieron desarrollo cultural e influencia cultural. Tendríamos que ir como rastreando antes que había. Y pues nos vamos a perder entre los tiempos donde la humanidad apenas estaba desarrollando el ámbito cultural. Entonces, tratar de encontrar estos simbolismos ya te llevaría a una visión más exotérica. O sea, el ojo de Horus. ¿Qué hay con el ojo de Horus? Y empiezas a escuchar que todo el mundo habla del ojo de Horus como un símbolo de poder, porque nosotros lo estamos viendo así en esta época. El símbolo de Horus como el de el ojo que todo lo ve, el tercer ojo, porque lo estamos viendo así, nos lo estamos explicando en esta época, querido amigo. El hombre de hoy se está explicando las cosas de ayer, pero no tenemos a un hombre de ayer explicando lo que pasó. Sería interesante que llegara un egipcio del siglo I y nos explicara cómo ve su propia cultura. Nos sorprendería ver tal vez que nosotros a veces hemos magnificado las propias culturas, porque nos encanta también el misterio, lo místico, y queremos estar viendo ahí la conexión con todo. Queremos hacer teorías de conspiración a veces y en otras explicaciones para tratar de entender cómo se formaron nuestras propias ideologías de las culturas y rituales que tenemos. Pienso que a veces exageramos demasiado esto, que le estamos dando un misticismo mágico a simplemente situaciones que las culturas antiguas vivieron y que se adaptaron como podían y que explicaban las cosas como podían. Y nosotros a veces, con lo místico y misterioso que nos llama, queremos ver todos estos símbolos. Por eso es que te decía, yo no estoy tan empapado en esto, porque también le perdí, en algún momento perdí el deseo del misterio como enfoque de investigación de misterio. Es decir, vamos a ver qué hicieron los egipcios. Qué misterio, ¿no? Qué misterio, cómo desarrollaron sus pirámides y cómo la energía se pudo haber congregado allí. Y qué misterio de cómo los mayas estuvieron en México, ¿te imaginas? Bien, todo eso me apasionaba hace 20 años, pero han sucedido otras cosas que al final llegaron a pasar, llegaron a dejar de importarme como investigación. No sé si verdaderamente el misterio actualmente en mi vida sea algo que me llame la atención. Me parece que ya no. Ya no. Te quedo a deber ese tema, querido amigo. Te lo debo. Pero tampoco es tanto problema porque sé que aquí en YouTube hay millones de canales de misterio. Millones. Que si tú le pones ahí, vamos a buscar los simbolismos de la Semana Santa con el mundo antiguo, millones de videos te van a salir allí. Porque también, ya para concluir, si algo no tiene relación, tú se la das. Tú se lo puedes poner. ¿Podría relacionar la Semana Santa, si tú me lo pides, con los rituales chamánicos de la toltequidad en México? Si tú me la pides, tú me pides esta relación, yo la hago. ¿Cómo? Encuentro conexiones donde no las haya. Te podría decir, por ejemplo, que el chamanismo mexicano, lo que hemos sabido a través de los toltecas en México, que tenían un código
constructor por un lado y espiritual por el otro, reconocían el acceso de un Dios que tenía la conexión en la tierra y en el cielo. Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl es la representación de la fusión del reino de los cielos en la tierra. Cada 21 de marzo baja la serpiente Quetzalcóatl por una de las pirámides más emblemáticas de México y que se encuentra en Chichén Itzá. Hay documentos históricos que dicen que cuando llegaron los españoles a tierras americanas, algunos hombres de las culturas prehispánicas entablaron relación con los primeros sacerdotes que venían a cristianizar América. Y a medida que estos sacerdotes cristianos hablaban de Jesús, muchos de estos chamanes reconocían en la figura que les hablaban de Jesús a Quetzalcóatl. Llegaron a reconocer que Quetzalcóatl era Jesús, que Jesús pudo haber hecho un viaje a América en esos tiempos en los que no se conoce qué pasó con Jesús entre la edad de 13 años y los 20, en el que pudo haber hecho un viaje a América para cristianizar, bueno, no cristianizar, pero dar sus enseñanzas a los pueblos americanos, particularmente al pueblo maya. Llegó, se convirtió en un maestro y luego regresó. Por eso los antiguos toltecas pudieron aceptar rápidamente la visión de los primeros sacerdotes cristianos, porque reconocían en Quetzalcóatl la serpiente emplumada, que es lo que significa en el lenguaje náhuatl, Quetzal, Coatl, Quetzal, el ave Quetzal, Coatl, serpiente. Quetzalcóatl representa la unión del cielo y de la tierra. Y Jesús es lo que representa también, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Una vez que tenemos esta unión, pues yo estoy encontrando aquí simbolismos a más no poder. Cuando Jesús entonces hace los milagros, hace la multiplicación de panes y peces, en el chamanismo y toltequidad se puede replicar lo mismo con el control de la energía. Los chamanes se podían convertir en nahuales y de esa manera replicar también no solamente el animal en el que se convierte, sino que podían proyectar otros animales. Hay dentro de los estudios de uno de los frailes, Fray Bernardino, sí ya me acordé, Fray Bernardino de Sahagún, él relata cuando llega a lugares como Puebla, Tlaxcala, en México, cerca de la Ciudad de México, cómo se les presentaban animales, como en ese momento jaguares, me parece que también había perros y osos, para impedir el acceso a los sacerdotes hacia las ciudades y evitar que hablaran de Jesús. Pero cuando ellos empezaron a decir, venimos en nombre de Jesús, Quetzalcóatl, inmediatamente se transformaban de osos a hombres que eran los toltecas, que habían hecho el control de la energía para transformar su cuerpo en estos animales. Y al escuchar Quetzalcóatl, reconocían que era el mismo maestro que ellos habían tenido. ¿Te gusta este misterio? ¿Te gusta, Luis Armando? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Quieren que abra mi canal de misterio y empiece a hacer este tipo de relaciones? Porque yo lo estoy haciendo contadito, pero si ya hago un guión y les pongo imágenes y empiezo a adaptar símbolos de la toltequidad y puedo aprovechar ahí todo el enfoque que tiene ahora Jacobo Greenberg y puedo aprovechar todo lo que fue Miguel Ruiz con su libro de los 4 acuerdos y saco de ahí, saco de acá, empiezo a generar la historia y te lo voy contando con convicción, como si yo hubiera estado allí. ¿Qué crees que va a pasar, querido Luis? Pues obviamente habrá personas que digan, oye, me gusta eso, pero ¿de dónde lo sacaste, Mos?
Es que hay documentos, mira, están los códices, porque mezclas algo que sí puedes comprobar con algo que es especulativo. Hay códices que fueron escritos por Fray Bernardino de Sahagún. Esos libros están, pero no necesariamente está todo lo que yo estoy diciendo de esos libros. Está, por ejemplo, el símbolo de Quetzalcóatl, pero ya es una interpretación mía decir que Quetzalcóatl es Jesús. Está la visión de Jesús de que no se conoce lo que hizo de los 13 años hasta los 28. Pero es interpretación mía decir que fue a Cachemira, pasó por Egipto y luego se fue a México o a Yucatán. O sea, toda esta revoltura de cosas, querido Luis, te la estoy diciendo de esta forma porque efectivamente podríamos pensar que los simbolismos o lo que se cree que ha sido influenciado de simbolismos tiene mucho que ver también con qué tanto le ponemos sabor al caldo o más crema a los tacos. O sea, qué tanto le ponemos sabor para que pueda tener entonces vigencia este mito. En fin, ¿tú qué opinas al respecto? Déjame aquí tus comentarios y díganme ustedes, ¿les gustaría que abriera un canal de misterios inventados? Lo podemos hacer. Más allá de lo místico está padre lo histórico, lo que sí existe evidencia, el registro antropológico, no en teorías, pero sí en lo que sí pasó y sin misticismo. Pues es que también es muy complicado saber si pasó o no. La historia como estudio también se está actualizando, querido amigo. También todavía no se puede saber a ciencia cierta, pero hay explicaciones lo más cercanas, por lo menos que creemos que es lo más cercano. Muy bien. Antes de avanzar con la pregunta de Victoria, les quiero enseñar algo. Les quiero enseñar el proyecto nuevo que tengo llamado Wikimoz. Wikimoz, así como Wikipedia, pero va a ser Wikimoz. Wikimoz, un curso de milagros. Se los voy a poner aquí en la pantalla. Wikimoz, un curso de milagros. ¿Qué es esto de Wikimoz? Lo van a poder encontrar en mi Linktree y próximamente lo van a poder encontrar directamente ya en Google. Nada más le pones Wikimoz, un curso de milagros, y te va a aparecer en Google. Todavía no está, va a tardar un poquito de tiempo, pero ahí va. ¿Qué es? Wikimoz ya lo revisé. De hecho ya les avisé a varios de ustedes. La manera más fácil es directamente ir, como les digo aquí, Linktree, y elegir la siguiente pestaña. Déjenme mover, ahí está. Vamos a moverlo de esta manera. La primera pestaña que dice Wikimoz. Lo que va a pasar allí es que los va a enviar al siguiente enlace. Este enlace que aparece aquí va a estar recolectando todas las preguntas que me están haciendo. Lo estoy cargando apenas, preguntas de los milagronautas, en un formato sencillito. Por ejemplo, esta pregunta y su respuesta con referencias al curso de milagros. Esta otra, ¿me podrías explicar la lección 163? Algunas respuestas rápidas. Aquí voy a cargar todas las preguntas y respuestas que me estén haciendo a lo largo de las transmisiones de Explorando un Curso de Milagros. Es muy sencilla, es un wiki, así se le llama este tipo de páginas. Son páginas wiki, de pregunta y respuesta rápida. Tengo muchas más, apenas las estoy cargando. Pretendo aquí hacer como un historial de preguntas que ustedes me han hecho y de respuestas que hemos conversado a través de las diferentes exploraciones. Es sencillo, van a ver aquí también un listado de preguntas, las preguntas en formato de galería, o sea, aquí hay como un filtro, en el que pueden poner la vista, cómo la quieren ver, ¿no? Bien, yo les recomiendo que lo tengan en el primero, que dice preguntas o inicio, porque aquí en buscar es lo interesante. Si ustedes quieren encontrar preguntas sobre la pareja, aquí les va a decir cuáles son. Si quieren encontrar preguntas sobre la expiación, aquí se los va a poner. Preguntas sobre la muerte,
Hay 3 preguntas que hablan sobre esto. O sea, este wiki va a tener la posibilidad de convertirse también en un buscador de preguntas o de temas que ustedes tengan. Como tengo pocas preguntas, todavía no ha buscado todo bien. Pero si yo busco, por ejemplo, la palabra milagro, en todas estas preguntas se habla del milagro. Aquí aparece. Si yo busco la narcisismo que me hicieron hace poco, aquí hay estas 2 preguntas. Y una vez que hacemos eso, es mucho más rápido encontrar temas de preguntas que ya me hicieron. Porque luego me han dicho, oye Mos, pero es que tú tienes un video sobre tal cosa. Sí, pero no lo encuentro. Bueno, por lo menos tienes escrito lo que hablaste ahí. Creo que sí. Bueno, tristeza. Tristeza, tenemos aquí estas 3 referencias. Aquí se habla de la tristeza en estas 2 preguntas en particular. Aquí está como tema. Y pueden entonces tener una referencia muy rápida de lo que hemos hecho. Preguntas sobre los hijos me han hecho, pero todavía no las he cargado. Hijos. Si buscamos hijos, sí, todavía no las he cargado. Entonces voy a estar cargando preguntas y preguntas. Pero obviamente esto va a ir creciendo. Por lo tanto, todas las exploraciones, las preguntas que ustedes me hagan y que yo vaya a responder, al final de la exploración ya las escribo bien en este formato y va a aparecer ahí su pregunta. No aparecen los nombres de ustedes, obviamente. Son preguntas que están en este formato escrito sobre la pregunta que le hacen a Mos y la respuesta que da. Aquí están. Referencias, fuentes y conclusiones en ocasiones. Si ustedes me hacen preguntas sobre los hijos la próxima semana, pues van a ver entonces que la pregunta la voy a ir colocando poco a poco. Las preguntas que surgieron hoy, que tienen que ver con el curso de milagros, más tarde las voy a incluir aquí, en el Wikimos, un curso de milagros. Así que ya puse el enlace directamente en mi canal, en la parte de comunidad, y también ya lo puse en el grupo de Facebook que tengo, que se llama Un Curso de Milagros con Mos. Si ustedes en Facebook me siguen, van a ver que muchas de las preguntas las estoy poniendo en ese grupo, pero también van a aparecer aquí. Así que Wikimos, Un Curso de Milagros, es el emprendimiento que tengo ahora, totalmente libre, gratuito, y que lo quiero dejar como algo de referencia para que ustedes puedan verlo. ¿Qué película recomiendas? No sé si esa pregunta la tengo, ¿no? Películas. Creo que no tengo todavía sobre películas. No, todavía no, pero tan pronto cargue una respuesta sobre películas, va a aparecer aquí en el buscador. Aquí donde dice buscar, ahí es donde pones tu tema. Quizá temas sobre una novia. Sí hay. Un tema sobre pareja. Temas de pareja. Sí, aquí hay uno. Aquí hay uno de pareja. Perfecto. Temas sobre niños. Creo que no tenemos todavía. Niños. Entonces, lo que les quiero compartir ya para concluir este punto es que si ustedes en el wiki, en Wikimos, ven que no hay un tema, pues aprovechen las exploraciones y pregúntenme sobre ese tema. O digan, Mos, para que alimentes el Wikimos, háblanos un poco acerca de la relación de padres e hijos de acuerdo al curso de milagros. Mos, para que alimentes el Wikimos, dinos qué películas recomiendas que nos puedan ayudar a la visión de curso de milagros, ¿sí? Y con esto vamos a ir alimentando todos juntos esta parte de Wikimos. ¿Qué les parece? ¿Les gusta esta propuesta? ¿Les parece interesante? ¿Quieren que la siga alimentando con las preguntas que me están dejando? Como les digo, pueden acceder directamente en Linktree, así como aparece aquí abajo en la pantalla, Linktree, /Mosildur. Dice María de los Ángeles, hola querido Mos y queridos, me gusta lo del wiki. Bueno, pues ahí está. El wiki, el Wikimos, se puede ir alimentando, pero va a ser específicamente el curso de milagros, ¿sí? Sobre respuestas del curso de milagros. Así que no tengan ningún inconveniente en preguntarme y en decirme si podemos incluirlo esto en el wiki. Y aunque se repita,
Los temas no hay problema, se pueden ampliar más. Explorando un curso de milagros, perdón, ya lleva 6 años. ¿6? Sí, ya 6 años. Y por lo menos hay 1000 preguntas que no he respondido directamente, pero sí han sido 1000 preguntas de muchos milagronautas. Y muchas de ellas las quedan en video, pero quiero dejarlas por escrito, por lo menos con una base, para que se pueda revisar en el futuro. Así que voy a tratar de ir y buscaré todas las respuestas y seguiré alimentando esta base de datos que tiene pregunta y respuesta. Voy a ver cómo ajusto el formato. Ahorita tiene un formato muy simple, muy sencillo. Una línea de pregunta, entras allí, ves la respuesta y tiene una opción de comentarios que todavía no sé utilizar muy bien. Apenas estoy aprendiendo a utilizar esta herramienta de wiki. Pero sería como la Wikipedia de preguntas y respuestas de Explorando un Curso de Milagros. Así que pregúntenme para que yo pueda seguir alimentando esto. Pregúntenme todo lo que quieran, como siempre, y yo lo que voy a hacer es dedicarle tiempo a seguir alimentando el Wikimoz. Así que esa es una de las propuestas que tengo. Espero que les guste, y si les gusta, por favor, déjenmelo saber aquí en los comentarios. Díganme aquí en la comunidad que tenemos aquí en el canal o aquí en vivos. Díganme si les está gustando el Wikimoz. Si quieren que haya un tema en particular que tenga el Wikimoz, mándenme la pregunta. Además que pueden enviar el enlace de Wikimoz a sus grupos de Curso de Milagros. De ahí se pueden buscar las preguntas. Ahora tendrá como 10, 15 preguntas, pero como dije, quiero crecerlo a lo más posible. 1000, 10,000 preguntas. ¿Te imaginas? Vamos a ver si lo logramos, pero es un trabajo que podemos hacer todos juntos. Ese es uno de los elementos que les quería compartir. Y otro tema, antes de avanzar, ya que está aquí mi querida amiga María de los Ángeles, con ella tenemos un proyecto que muchos de ustedes ya escucharon hace poco. El proyecto es un retiro, un evento que vamos a tener este próximo 20-21 de septiembre. Retiro en Amarama, un bello lugar que está en Valencia, en Venezuela. 19, 20, 21 de septiembre. Tanto mi querida amiga María de los Ángeles como yo vamos a estar hablando en este retiro sobre el perdón de un curso de milagros. El retiro se llama así, Perdonar para Sanar. Así que si tú quieres y estás cerca de Venezuela, es buen momento para que te inscribas, porque tenemos un precio de preventa, un precio que tiene un buen descuento. Les hacemos un atento llamado a todos los que estén interesados en que nos podamos ver en esos días en Venezuela. Yo estoy contento de ir por primera vez a este hermoso país. Me han hablado muchas cosas, pero yo sé que es un país hermoso. Yo sé que es un país que tiene hermanos, amigos, compañeros que tienen tanto que aportar al mundo, y yo no me quiero perder más esa gran oportunidad. Valoro mucho todas las culturas, todos los países en los que he estado, pero cuando no he ido a alguno, mi deseo se incrementa. Quiero conocerles. Yo he tenido la dicha de conocer a milagronautas venezolanos. De hecho, uno de ellos, que es el maestro Alberto Vergara, él creó la canción de Perdonando Ando. Él está viviendo ahora en Uruguay, si es que no me falla la memoria, porque tiene un poco de tiempo que no he hablado con él. Pero Venezuela ha estado siempre explorando un curso de milagros de una manera muy específica. Muchos de ustedes son venezolanos y quiero verles, quiero tomar una cerveza polar con ustedes, hablar, esperando que pudiéramos hacerlo tanto en el retiro como también fuera de él. Voy a estar esa semana de septiembre para poder conocer algo de Venezuela. Pero me encantaría que, si ustedes pueden asistir a este evento, sería maravilloso. Y si no, que pudieran compartir esto en sus grupos, que pudieran invitar a otros a que estén en este evento. Tanto María como yo estamos comprometidos en llevar este mensaje del perdón en las diferentes facetas de nuestra experiencia, tanto desde lo corporal hasta lo mental. Así que ojalá que tengamos este apoyo por parte de todos ustedes, que le digan a las personas: Moz va a estar ahí en Venezuela el 19, 20, 21 de septiembre. No importa que tú vivas en España
o que vivas en Alemania. Seguramente estás en un grupo de WhatsApp o en un grupo de Facebook donde podrías compartir este flyer. Lo pueden encontrar en mis redes sociales, está en Facebook, en Explorando un Curso de Milagros, ahí lo pueden ver, lo pueden descargar, o me mandan un mensaje, o incluso vayan directamente también con mi amiga María de los Ángeles, ahí está su teléfono, está en este momento aquí en el chat, le pueden escribir, ella les puede facilitar también el flyer. La mejor manera de apoyar este evento, además de ir, es que lo compartan por todos los medios posibles. No saben cuánto nos ayudarían si este flyer lo comparten, simplemente por compartirlo en sus redes. Hagamos una campaña durante estos días de compartirlo. ¿Me ayudan? ¿Me pueden ayudar a eso? ¿A compartirlo? Entonces me contactan a mí directamente o a María de los Ángeles para que les demos el flyer y lo empiecen a compartir por todos lados. Nos encantará que haya muchas personas que vayan al evento, pero si tú no puedes ir por alguna situación, nos puedes ayudar muchísimo compartiéndolo. ¿Qué dices? ¿Te animas? ¿Te animas a compartirlo? Si es así, te lo agradecemos muchísimo, tanto María de los Ángeles como un servidor, porque sé que estar en Venezuela con este tema abrirá nuevos puentes de comunicación, reforzaremos la práctica del perdón y también estaremos felices de poder integrarnos con nuevas personas que practican el curso de milagros. Así que ahí está esta invitación. Ojalá que así sea. Lucila dice, realmente quiero encontrar cómo apoyar a mi hijo, 34 años, que él y su esposa no se administran en su dinero. Vamos a ver, esta pregunta creo que la podemos contestar. Lucila Barba, realmente quiero encontrar cómo apoyar a mi hijo 34 años que él y su esposa no se administran su dólar. Es un tema de información y educación. Yo tengo el mismo deseo, querida Lucila. No para mis hijos, porque no tengo. Pero tengo personas muy cercanas que quiero que aprendan a administrar su dinero. Para eso, tengo que comenzar yo administrándolo. Tengo que dar ejemplo, testimonio. Tengo que empezar conmigo mismo a ser un buen administrador de mi recurso económico. Porque no se trata solamente de pedir al universo que te lo dé, sino ya que te lo dio, ¿cómo lo puedes utilizar de la mejor manera? ¿Cómo? Utilizarlo de la mejor forma implica un plan, una estrategia, herramientas y constante educación. Tú ya tomaste el taller que se llama Finanzas en Paz, del cual voy a hacer una segunda parte próximamente. Y viste en ese taller, querida Lucila, cómo es importante darle un propósito a cada parte de la experiencia que tenemos con el dinero. El dinero se utiliza para gastar, para invertir y para ahorrar. Son 3 usos, pero cada uno tiene que tener un propósito. ¿Cuál es el propósito del ahorro? Obviamente, no gastar inmediatamente, pero sí gastar a futuro. Para eso se ahorra. No ahorras simplemente para acumular dinero, porque si no se convierte en algo muy pesado. Cuando un facilitador en finanzas dice que hay que ahorrar, tiene que ser específico. Hay que ahorrar para tu vejez, hay que ahorrar para un viaje, hay que ahorrar para gastarlo a futuro. En el ámbito financiero, los ahorros cumplen un propósito. No solamente ahorras, sino para qué ahorras. Y así lo podemos ver en el ámbito de la inversión y en el ámbito del gasto. Entonces, si tú quieres apoyar a tu hijo de 34 años para que él y su esposa se administren, tienes tú primeramente que ejemplificar cómo lo haces. Porque si no, solamente son consejos. Yo te aconsejo que no gastes todo, yo te aconsejo que inviertas, o yo te aconsejo que sí, pero tú ¿cómo lo estás haciendo? Si tú aprendes, puedes enseñar. Pero si no has aprendido,
tienes que aprender con otros. Entonces, en el ámbito del dinero, no hay todavía muchas reglas escritas con letra firme, sino que se van acomodando de acuerdo a la cultura y también a nuestros hábitos. Pongamos el ejemplo de, en primer lugar, el gasto. ¿Qué es lo que gastas? ¿Dónde lo gastas? ¿Cuándo lo gastas? ¿Y para qué lo gastas? Probablemente tu hijo y su esposa gastan, pero ¿saben en qué? ¿Ellos saben en qué? Ahí es donde comenzamos con la observación. Tenemos que escribir en qué gastamos, porque si no lo haces visible, parece que no pasó, pero lo que sí está pasando es que el dinero empieza a bajar. Entonces, lo primero que hacemos en una administración es ver claramente en dónde estamos gastando. ¿Y tiene sentido que gastemos en eso? Hay que escribir todos los días en qué gastas. Es lo primero que hacemos. Lo segundo es reflexionar. ¿Esto que estoy gastando tiene sentido? ¿Puedo cubrir ese gasto? Si tú tienes mucho dinero y lo puedes cubrir, perfecto, qué bueno. Pero si no tienes dinero o llegas a fin de mes diciendo es que no sé en qué me gasté las cosas, cuidado, porque eso te puede llevar a mucho estrés. Te puede llevar también a tener en algún momento una situación de sobreendeudamiento, porque crees que no tienes dinero, pides prestado, tienes créditos, pero tus hábitos de gasto no han cambiado. Entonces, si tienes deudas, necesitas ver tus hábitos de gasto, ahorro, inversión. Hábitos. Si no lo hacemos de esa manera, no hay observación y no puede haber decisión. Antes de que decidas algo, tienes que observar y luego ya puedes decidir. Tengo que observar. ¿Qué estoy haciendo con el dinero? Bueno, este es un tema. Es una partecita, querida Lucila, porque tenemos que ir todavía al tema de la inversión y obviamente del ahorro, pero este es un punto nada más que te puedo compartir. Así que la pregunta sería, ¿cómo lo estás haciendo tú? ¿Lo estás haciendo poniendo atención en tus propios gastos? Bueno, por ahí ya puedes enseñar a alguien más, pero luego no puedes forzar a que alguien lo haga. Si con toda esta información tu hijo no quiere hacer cambios o no le interesa, ya no puedes hacer nada más, querida Lucila, más que decirle, solo recuerda que el dinero es un recurso limitado. No siempre se puede tener dinero, pero si lo tienes, aprovéchalo de la mejor forma. Solo podemos hacer eso. Como yo también tengo esta visión de que la gente pueda utilizar mejor el dinero, lo más que puedo hacer es, primeramente, yo administrarlo para después decirle a alguien, te sugiero que también lo administres y este es mi modo, este es mi formato. Tú también lo puedes tomar. Pero de ahí no puedo hacer nada más que inspirarte y decirte, bueno, pues yo no vivo preocupado por el dinero. No me preocupa porque lo tengo administrado. Si no lo gestionara, sí vivirá mordiéndome las uñas porque no sé en qué momento va a llegar dinero. Lo peor que puede suceder en ese aspecto es que no sabes cuándo llega el dinero, no tienes dinero y quieres seguir gastando dinero. Entonces ahí hay que tener cuidado en no caer en ese tipo de aspectos, sino más bien tomar un punto y hacer un plan. Que no tengo dinero, no sé cuándo llegue, pues obviamente los gastos los bajo. Ya llegó el dinero, ¿qué hago con el gasto? Lo mido. Tengo mucho dinero, ¿qué hago con el gasto? Lo puedo medir y puedo ahorrar o puedo invertir. Tengo dinero poco, ¿qué hago con el dinero? Gasto menos, quizá invierto poquito y necesito ahorrar o no puedo ahorrar. O sea, todo va de acuerdo a una observación de cómo está el dinero en este momento en tu vida. Y la primera pregunta es, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está? ¿Dónde se fue ese dinero? Si alguien no puede responder esa pregunta y está preocupado por el dinero, mi sugerencia en primer lugar es, escribe a partir de hoy todas las salidas de dinero que estés en este momento experimentando.
Si fuiste a comprar un café, escribe cuánto pagaste. Si le diste propina a un mesero en un restaurante, también escribe cuánto gastaste en esa propina. Escríbelo todo. Y al día siguiente fíjate en lo que gastaste para que puedas hacer ajustes. Quizá no necesitas dar tanta propina o quizá no necesitas ir a gastar en el café, pero ya tienes por lo menos la observación. Ojalá que te sirva esto, querida amiga. Y pronto vamos a tener el segundo seminario de Finanzas en Paz. Pronto les aviso. Dice, lo que pasa es que no nos buscan hasta que ocupan dinero. Pues ahí en ese momento, en el momento que le vas a dar el dinero, le puedes decir, te quiero ayudar, pero ayúdame tú a saber cómo te lo gastas. Necesito que me escribas aquí durante 15 días cómo estás utilizando este dinero. Te lo voy a dar, pero sí necesito que me digas en qué lo estás usando o que lo escribas. No para juzgar si está bien o no, sino para que tú mismo te des cuenta si ahí quieres utilizar este dinero. Bueno, es educación. Pero vámonos rápido porque hay más preguntas que estaban por aquí. Marta tiene una pregunta antes de seguir con el tema de Jesús. Bueno, vamos a escuchar la pregunta. Marta y o sea, con Jesús no empezó el catolicismo. La religión católica no empieza con Jesús directamente, sino que se va formando a lo largo de los siglos. En el siglo IV es cuando se reúnen cristianos o los primeros padres del cristianismo y empiezan a formalizar todo en una religión apoyada por el Imperio Romano. Pero antes de eso, después de la muerte de Jesús, sus primeros discípulos empiezan a llevar el evangelio por diferentes lugares. Los primeros que hicieron esto fueron, curiosamente, los griegos que aceptaron este evangelio. Habrás escuchado cuando vas a misa o a la Eucaristía, carta de San Pablo a los Corintios. Corinto era una isla griega donde San Pablo o Saulo de Tarso va y habla de Jesús. Esto fue en los primeros años después de la muerte de Jesús, pero no había una religión como tal. Solo había una pequeña congregación que eran conocidos como los nazarenos, porque seguían a su maestro espiritual que era Jesús. Pero muchos años después, querida Marta, los primeros que ya le querían dar formalismo dijeron que Jesús había especificado que fuera Pedro el que fuera la parte fundacional de la iglesia, porque en la Biblia podemos ver que dice, en ti Pedro coloco la roca que será la unión o la formación de una iglesia. Entonces muchos dijeron, aquí Jesús le está diciendo a Pedro que Pedro se dedique a hacer una iglesia. Entonces se considera a Pedro como el primer papa de la iglesia católica. Pero no es que se sepa con certeza de que Jesús formara una religión, sino que los católicos cristianos dicen que Jesús quiso formar una religión. Si tú lees la Biblia, se puede interpretar, y la han interpretado en varias partes, como que Jesús, más que decir que se hiciera una religión, se hiciera una congregación, porque la palabra eclesia implica unión. Pero nosotros conocemos ahora iglesia como el templo y la institución. Pero en aquella época, en el siglo I, la palabra iglesia era más usada para congregar, es decir, como decir, Pedro, en ti pongo las reuniones de estudiantes sobre el reino de los cielos. Pero cuando muere Jesús, entonces nace el cristianismo, es decir, la enseñanza de Cristo. Así se le vendió a Jesús a nivel mercadotécnico en los primeros años. Jesús el Cristo. Porque Cristo también es una palabra griega que significa el ungido, el especial. Como diríamos en México, el mero mero, el bueno, no tanto el Mesías.
porque Mesías es otra palabra, pero pertenece al ámbito judío. El Mesías no necesariamente es el Cristo. El Christos es una palabra griega, Mesías es una palabra hebrea. Por eso Jesús, el Cristo, no es Jesús el Mesías, porque Jesús el Mesías querría decir que es otro profeta, pero que ahora iba a liberar al pueblo judío de los romanos, y tendría que haber tenido Jesús un enfoque más político, que era lo que querían los judíos de aquella época, pero Jesús nunca fue político en sí. Entonces no se le podía dar el término Mesías a Jesús. Mesías tiene que ver con la parte política, Jesús no, por eso no se lo dan a Jesús como Mesías. ¿Qué es lo que hace Saúl o Pablo de Tarso? Pues dice, bueno, no puedo vender a Jesús como el Mesías, lo tengo que vender como el Christos, el ungido, el Hijo de Dios. Por eso es que los griegos, dentro del ámbito cristiano, jugaron un papel fundamental para que hoy tengamos esta religión. No solamente los romanos como extensión del imperio, pero los primeros cristianos en aceptar completamente el evangelio fueron griegos que tenían también una enseñanza de Platón y de Sócrates, que eran considerados como los máximos exponentes de una sabiduría. Y lo que Jesús decía les hacía mucho sentido con lo que Sócrates, Platón y además, escuchen esta palabra, Plotino, da una enseñanza griega muy parecida a la de Jesús, en la que hay un solo ser que nos ha creado a todos nosotros. Eso lo dice Plotino, pero no lo decía Platón. Sin embargo, Plotino es como que el místico dentro del ámbito de la filosofía socrática. Bueno, más allá de todo esto, lo estoy diciendo así porque aunque Jesús parece que no tuviera la intención de dar o crear una religión, los seguidores de Jesús sí querían un formalismo, una religión institucionalizada. Justo lo que tenemos hoy, el Vaticano, una jerarquía también de obispos, sacerdotes, una serie de rituales que te llevan a vivir como cristiano, etc. Todo lo que tenemos hoy eran los sueños que tenía en ese momento Pablo. Te estoy hablando del primer siglo después de Cristo, el primer siglo. Todo eso lo soñaba seguramente Pablo. Pablo soñaba con un lugar que compitiera con las sinagogas judías, que fuera la competencia literalmente del mundo judío. Porque hay que recordar que lo que decía Jesús no era lo que decían los judíos. Y Jesús nació en un ámbito judío. Jesús conocía perfectamente lo que era la religión judía, pero rompe con el judaísmo y dice, yo no estoy de acuerdo en venir a sacrificar animales como ustedes judíos. Yo no estoy de acuerdo en que tengamos que hacer del templo de Jerusalén, que ustedes dicen que está ahí Dios mi Padre, que lo hagamos un mercado donde estén vendiendo ustedes animales que van a sacrificar dentro del templo con la intención de redimir sus pecados. Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con que tengamos que matar a un cordero en la Pascua. No estoy de acuerdo, eso lo decía Jesús. Entonces, obviamente Jesús era un rebelde en la religión judía, en la cual él mismo nació. El papá y mamá de Jesús eran judíos. Los apóstoles que seguían a Jesús eran judíos. No había griegos, no había romanos, eran judíos. Pero curiosamente los judíos fueron los primeros que rechazaron el mensaje de Jesús. Por eso Jesús tiene la parábola de los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros, como diciendo, los primeros a los que yo les di toda la información del reino de los cielos fueron ustedes judíos y la van a rechazar. Pero los últimos a los que les di son los primeros que la van a aceptar. Y efectivamente los últimos a los que Jesús les dio algún tipo de indicación fueron a los griegos. Poco se habla de esto, no sé si
si los sacerdotes en la Iglesia Católica lo digan, pero cuando estuve en todo mi proceso de fanatismo religioso, empecé a descubrir cómo efectivamente los griegos jugaron un papel muy importante en la difusión en el mundo helénico y romano. Ellos fueron los primeros en que dijeron, sí, lo acepto, me hace sentido lo que dice Jesús, claro, sí. Y los judíos no me hace sentido porque Jesús está hablando de que no vamos a comer un cordero pascual. Pues, ¿qué le pasa? Claro que necesitamos hacerlo. Pero los griegos no tenían ese problema. Los griegos no tenían problema. Los griegos decían, si no quieren comer cordero, no hay problema. Aquí lo que nos interesa es el razonamiento, la sabiduría, la belleza. Plotino nos ha hablado de que el uno está en nosotros. Y ese uno seguramente es Dios, el Padre del que habla o habló Jesús. Perfecto, estamos de acuerdo contigo, Jesús. Entonces, ahora con todo esto podemos ver que más adelante lo que querían también estos primeros cristianos era formalizar. O sea, ¿cómo le llama religión a algo que solamente 2 o 3 están teniendo, practicando? Llamar religión a una práctica espiritual requiere de un centro, de un sitio al que vayas. Piensa nada más en los primeros cristianos, ¿dónde se reunían? No iban a una iglesia, porque no había. No podían ir a una sinagoga, porque estaban vetados. Los judíos de aquella época decían que a estos primeros cristianos no los dejaran entrar a la sinagoga. ¿En dónde se juntarían? ¿En una casa? Piénsalo, ¿dónde estarían? ¿Dónde se iban a juntar estos primeros cristianos? ¿Dónde? Por eso Jesús no tenía un lugar físico. Si te fijas, Jesús era más libre. Él decía, pues si estamos aquí en el monte de Getsemaní y se unen 20, pues aquí yo hablo. Si estoy a las afueras del río Jordán, pues aquí yo les doy la enseñanza. O sea, Jesús era bastante nómada en su enseñanza. Pero una religión no puede ser nómada, querida Marta. ¿Ya te habías dado cuenta? Las religiones del mundo, las que hoy son institucionalizadas, todas tienen un lugar fijo. Todas. Si eres budista, tiene que haber un templo budista. Y además un representante del budismo, o por lo menos del Tíbet, como es el Dalai Lama. Tú sabes cuál es el centro del Dalai Lama. Tú sabes que aunque no está físicamente ahí por situaciones políticas, Potala es el palacio del Dalai Lama, pero es la representación también del budismo en la tierra. Budismo tibetano específicamente, budismo tibetano. Pero hay un sitio. Entonces, ¿cuál era el sitio de los primeros cristianos? Cero, no había. No había. Una casa por aquí, otra casa por allá. Paulo empieza a viajar. Entonces llevó mucho tiempo, ¿sí? 300 años, para que por fin dijeran, aquí va a ser la casa del cristianismo. Es lo que más adelante conoceremos como el Vaticano. El Vaticano, pues, es la representación suprema de la institución de la religión católica. O sea, tú podrías destruir lo que fuera, pero nunca destruyas al Vaticano. El Vaticano es el centro, es el poder religioso dentro del ámbito del catolicismo. Y tiene tanto poder que se considera un estado independiente de toda la parte europea. Se rige con sus propias reglas a nivel económico, político, judicial. O sea, el Vaticano tiene su propio lineamiento. No puedes decir que el Vaticano depende de Roma. Al contrario, lo más interesante de todo esto, ya cuando empiezas a investigar, te das cuenta que aunque la religión es católica, apostólica, romana, no se rige bajo las leyes romanas. No. La religión católica dice ser romana, pero ¿en qué sentido? Roma no puede cambiar en ningún momento algo que el Vaticano diga. El Vaticano tiene su independencia. Es un país el Vaticano, pero no es Vaticano-Roma, no, es Vaticano. Y ahí está literalmente concentrado todo el tema del cristianismo. Pero ya me extendí demasiado. Este es un tema que me ha apasionado mucho tiempo. Ya no lo estudio, no estoy tan al día, pero te quería comentar esto precisamente nada más para que te des cuenta que la formación de la religión católica como la conocemos hoy ha pasado por muchísimos años de organización,
y de un crecimiento, promoción y también de uso de la política para lo que hoy tenemos. Y quizá dista mucho de la visión que Jesús tenía sobre su mensaje. Tal vez no es lo que Jesús quería. Tal vez esto es lo que los hombres quieren, no lo que Él quería. Lo que los hombres hemos querido y hemos hecho de sus enseñanzas. ¿Qué te parece? Ahí te lo dejo como reflexión. Déjame aquí tus comentarios. Plotino, no lo he escuchado. Pues te interesará. Es la versión mística, mágica, esotérica de... Se le conoce como el nuevo... ¿cómo le llaman? El neoplatonismo. Neoplatonismo. O sea, es Platón, pero con tintes místicos. Mi abuelita le llevó a mi mamá a practicar budismo y se encerraban en un cuarto a meditar con otras personas en sus clases y lo dejó. Dice que es pérdida de tiempo, prefiere un curso de milagros, no te pide. Bueno, yo también estoy de acuerdo. ¿Qué más? Entonces puedo hacerlo todo el mundo que quiera la paz, hasta los del Himalaya, pues claro. De poder se puede, pero no todo el mundo lo quiere. Es posible que nos puedan acompañar, será un encuentro milagroso. Exactamente, nos vamos a ver ahí en Venezuela. Rápido. Mos, parece que tienes aros en las orejas, pero son las luces que aparecen en los costados. Películas recomendadas. Bueno, esto lo voy a poner después. Más allá de lo místico, creo que ya leímos todo. Muy bien, me despido, queridos amigos. El día de mañana nos vemos a las 8 de la mañana en este canal. Comenzamos con el estudio de la filosofía. Recuerden que después de grabarlos en vivos, la siguiente semana recorto y pongo el video del día número 1 de meditaciones de Marco Aurelio en mi canal llamado Perceptalia. También suscríbanse a Perceptalia porque ahí van a recibir entonces todos los videos de estudio de la filosofía. Trataré de hacerlo sin enlaces al curso de milagros, solamente para un ámbito totalmente filosófico, entendiendo que yo no soy filósofo, pero sí me atrapa el tema, me apasiona. Así que estudiamos juntos filosofía. Mañana comenzamos, mañana 12 de abril, en punto de las 8 de la mañana, hora local de Ciudad de México en este canal, en una transmisión en vivo. Nos vemos, que descansen, que tengan un excelente día y mándenme sus preguntas para seguir actualizando el Wikimos. Te pregunto, ¿para cuándo es el siguiente taller? Será en junio. Todavía no tengo la fecha, pero va a ser en junio. Wikimos, por favor, voy a estar actualizando. Vayan al enlace constantemente para que vean todas las preguntas que voy poniendo. Chao, nos vemos.